Buenos días, fríos días para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy tenemos una clase final de este viaje por el libro del Gran Panorama Divino. En la clase anterior cubrimos el capítulo 8. Pudimos tener, como les decía, no llegaba ni a foto, era como una postal dura ahí de lo que es el libro de Apocalipsis y mirando un poco la escatología, tratando de entender un poco cómo termina este proceso de entender el reino de Dios, este reino que ha sido anunciado y este reino que finalmente va a ser constituido, donde Dios mismo está entre su pueblo, una perfección del proceso redentor de Dios, que es el viaje que nos ha propuesto este libro a entender. Y la idea de esta clase es hacerlo más o menos abierta. Yo quiero ir haciendo un repaso del material, de las ideas generales, y si a medida que nosotros desarrollamos se les va ocurriendo alguna pregunta, le ha quedado alguna duda para poder contestar y poder interactuar, sería muy bueno el momento para hacerlo, ¿no? Hemos hecho un viaje muy rápido, realmente la idea de este libro era tener un panorama como cuando alguien ve un mapa de ruta, de cuando quiere hacer un viaje y bueno, ves las ciudades principales, más o menos cómo es la traza, si vas al norte o al sur, pero después cuando vos viajás te das cuenta de los detalles que hay en el camino, ¿no? Hasta las lomadas y los distintos desafíos que te van a tocar. Pero bueno, esta es una idea de tener una visión panorámica, de ayudarnos a entender que cuando abrimos nuestras Biblias no son eventos aislados, no son simplemente historias de otros tiempos, de otras personas, donde podemos ver cosas lindas de Dios, sino que son todo parte de nuestra historia en otros procesos, en otros tiempos, pero al final es la historia de Dios y de su pueblo y su redención y nosotros ocupando un lugar ahí, ¿cierto? Entonces ahora podemos mirar para atrás, libros históricos, libros proféticos y entender que aún allá hay cosas que nos impactan, que llegan a nosotros y que tienen relevancia para nuestra vida, que no son eventos aislados, que ese Dios que se presentó y caminó en el jardín con Adán es el mismo Dios que estuvo en el monte con Moisés y es el mismo Dios que se presentó en Jesucristo, es el mismo Dios con quien habitará la iglesia en el reino futuro, ¿cierto? Cuando estemos finalmente en gloria. Entonces, entender cómo este Dios se ha ido revelando y su plan redentor es lo que este libro nos ha propuesto, ¿no? Para poder tener esta mirada general panorámica, ¿bien? Así que vamos a empezar como un repaso. Siguiente, por favor. Esto es el índice que nos ha propuesto el libro en sus 8 capítulos, como hemos venido desde la perspectiva siempre de entender el reino. Todo este plan redentor como esta idea del reino de Dios, el reino desarrollándose, ¿no? Y vimos primero en el capítulo 1 el modelo del reino. ¿Qué significaba esto del modelo del reino? Estábamos allá en Edén y veíamos a Adán y Eva, sin pecado, la creación sin corrupción y Dios paseándose en el jardín junto a ellos, un modelo de un reino sin pecado y de una relación del pueblo de Dios, en este caso representados por Adán y Eva, y Dios en medio de ellos, una relación sana, perfecta, sin estorbos, sin escollos. Luego viene este reino perdido, la caída. Entendemos cómo el pecado rompe este modelo, este reino presentado en Edén, se destruye por el pecado. Y a partir de ahí vemos todo lo que el pecado ha causado en la relación del hombre con Dios y en la creación de Dios. Las dos cosas se han visto afectadas. Lo material en la creación, cómo entra la corrupción, entrando la muerte, con el envejecimiento, la muerte física, la enfermedad, y cómo la naturaleza resiente el pecado también, y la creación entera se va resintiendo por este pecado, ¿no? Afectó a todo. Y vemos principalmente la idea de lo que se rompe es la relación. Y es interesante porque nosotros hemos hablado de esto en algún momento en estas clases. Pensamos el pecado siempre como esta relación de, bueno, es lo que yo me equivoco, es lo que hago mal, es lo que no hago como Dios quiere, es desobedecer a Dios. Y en parte eso es la manifestación de algo más profundo. En medio de esas acciones nosotros podemos ver que lo que está roto es la relación que existía con Dios, de sumisión perfecta, de adoración, de obediencia, por un acto de amor del hombre para con Dios. Eso se rompe, lo que rompe es la relación, y una relación rota causa toda una serie de consecuencias que se van a manifestar por acciones, ¿cierto? Entonces, la acción misma no es el pecado, es lo que ha motivado esa acción, ¿cierto? Lo que ha llevado a la persona a hacerla. Y ahí vemos que lo que se rompe en el reino perdido, lo más roto es la relación. Y eso es lo que Dios va a recuperar. Vimos cómo hay un reino prometido, anunciado, ¿cierto? Y ese reino se empieza a desarrollar de manera parcial a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Ya vamos a mirarlo en un gráfico. Luego tenemos un reino anunciado. Se anuncia un reino nuevo, un reino futuro, un reino diferente.
Vimos cómo hay un reino presente, que es el tiempo que nos toca transitar a nosotros en esta parte de la historia donde estamos hoy. Luego vimos que hay un reino proclamado, es un reino que nosotros como pueblo que ejecuta y vive una instancia de redención de ese reino, también tenemos que anunciar, proclamar, que es la etapa que vive la iglesia, de anunciar las buenas nuevas de aquel que nos ha llamado a su reino, ¿cierto? Y finalmente vemos este reino perfeccionado, el reino que vimos la clase pasada en Apocalipsis, entendiendo lo que Dios va a hacer al final de los tiempos, cuando haya una redención total de la creación, pero una redención total de la relación. Y hablemos de que lo singular o lo más especial que eso tenía es que la relación final del reino perfeccionado, y esta palabra es perfectamente adecuada, es mejor que lo que había en este modelo. Porque aunque en el modelo del reino no había pecado, el hombre era una criatura separada de Dios que caminaba por allá, ¿cierto? Y Dios que se caminaba en medio de ellos, no había distancia entre ellos, pero eran individualmente separados, ¿cierto? Criatura, creador. Y vimos que lo maravilloso que hace Dios en el proceso de la redención es que hay una, digámoslo así, una mejora en la relación. Nosotros ya no somos criaturas simplemente restauradas. Ahora hablamos de que éramos hechos participantes de la naturaleza divina, de este texto que habla con tanta fuerza de entender qué significa eso. ¿Es que nosotros ahora somos Dios? No, sino que Dios nos hace parte de sí mismo, de su familia en Cristo. Nos mete en Cristo a Él, ¿cierto? Y ahora ya no somos una criatura por ahí. Estamos en Él y por eso esta idea de que en la Nueva Jerusalén no hay sol, no hay luna, es la gloria de Cristo. No hay templo, es la iglesia, es Cristo mismo, en medio de ellos es su gloria. Estamos dentro, en Él. Ya no estamos en una ciudad que tiene que tener el sol y que Dios puede venir y caminar. No lo vamos a ver en un templo al que tenemos que ir. No se trata de una ciudad que vos estás en el 5.º piso, yo en el 4.º piso, a ver quién está en la calle más cercana, con menos tránsito para el día que vamos a ver a Dios los domingos. Ahora estamos en Cristo y esta es una relación nueva. Es mejor que la primera. La redención logró eso para el hombre, ¿cierto? Logró al hombre darle una posición diferente, nueva, y esto es algo realmente complejo e interesante de entender, pero es maravilloso cuando podemos ir entendiendo lo que Dios nos está desafiando, ¿no? Lo que nos está dando. Siguiente, por favor, vamos a revisarlo en el gráfico. Este gráfico está en el libro, nosotros lo podemos ver, que nos ayuda a entender visualmente un poco más fácil lo que estamos hablando, las etapas del reino. Acá abajo tenemos los 8 capítulos que propone el libro, las 8 etapas del reino, y podemos ver esta primera instancia, ¿no? Tenemos Edén, ¿cierto? Tenemos en los primeros capítulos de Génesis, y cómo estaba este patrón del reino, ¿no? Este reino modelo, esta relación que estaba todavía sin pecado. Vemos la caída, ¿cierto? Y en la caída entramos en una instancia entre la caída y la promesa que Dios le hace a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Hay un anuncio de que Dios va a hacer algo nuevo en la relación. En ese periodo está este reino que se ha perdido, la caída, entre que caímos y todas las consecuencias del pecado, lo que va viniendo hasta que Dios se le acerca a Abraham y dice, Abraham, vienen cosas nuevas. Y nosotros en ese camino vamos a tener diluvio, vamos a tener Dios mirando la tierra y diciendo, vio que el corazón del hombre era solamente hacer lo malo. O sea, no había ningún interés del hombre de acercarse a Dios. Vemos que inclusive Noé, que es obediente para con Dios, ¿cierto? Vemos que Noé no se salva por ser bueno, por amar tanto a Dios, sino que halló gracia ante los ojos de Dios. Dios decidió salvarlo. No se lo merecía, no era más digno que nadie, pero él halló gracia. Y Dios derrama su gracia sobre Noé. Entonces vemos que está este anuncio, una promesa de un nuevo reino. Entonces ahí se ha perdido el reino, esa relación primera, pero viene este reino prometido en la promesa que se hace a Abraham. Y luego vemos el desarrollo del reino parcial que ocurre desde esa promesa. Viene todo este cumplimiento del reino que empieza, ¿no? Con las hechas promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Luego tenemos Moisés y todo el proceso del éxodo, donde el pueblo ya nace de Abraham y una promesa, una familia. Esa familia termina viajando a Egipto como 70 personas, ¿cierto? Después con Jacob y sus hijos. Después vemos que esas familias se convierten en millones de personas que salen en el éxodo, ¿cierto? Empieza el viaje con Moisés y luego empieza este proceso de nación. Dios haciendo de ellos una nación, Dios haciéndolos habitar en un lugar, Dios dándoles el tabernáculo, el arca del pacto, Dios dándole un templo, Dios dándoles finalmente los reyes. Llegamos a Saúl, David, Salomón, reyes, y vemos en David esa idea de un modelo de rey, un modelo de rey que llevara al pueblo a Dios, ¿cierto? Entonces vemos este proceso
del pueblo desarrollándose como un reino parcial. La idea es que Israel fuera un faro de luz a las naciones, que revelara la gloria de su Dios a todo el mundo. Pero Israel, todavía presa del pecado, incapaz de obedecer la ley, termina sucumbiendo ante esta realidad y viene otra vez un proceso de decadencia, el reino dividido, ¿no? A la muerte de Salomón, tenemos la división del reino en el reino del norte y del sur. Primeramente tenemos la caída y destrucción y desaparición prácticamente de todo lo que es las 10 tribus del norte, ¿no? Cuando van a Asiria, 150 años después, el exilio del reino del sur, de Judá y de Benjamín, que van a Babilonia y cae Jerusalén, y ya tenemos la desaparición de la nación y no queda el templo, ni piedra sobre piedra, no quedan las murallas. Todo este reino que estábamos viviendo parcialmente, donde Dios venía, era Dios nuestro y su gloria, que estaba en el templo y su bendición, y se perdió, se acabó. No pudimos experimentar realmente lo que era Dios entre los hombres. Y el pueblo empieza en rebeliones muy fuertes. Piden rey a los jueces. No queremos más que nos gobiernen los jueces. No queremos que tus hijos, le dicen, algún juez que nos gobierne. Queremos reyes, como las demás naciones. Hay una rebelión contra Dios gobernando. Y Dios dice, no te preocupes. No es, de nuevo, Dios dice, como le dice en algún momento a Moisés, ¿no? No es a ti a quien rechazan, es a mí, ¿cierto? Dale rey. Es una idea de que el pueblo rechaza la relación con Dios gobernando sobre ellos. Entonces tenemos de nuevo todo este proceso de la caída, ¿no? Pero en medio de este proceso de caída, de los exilios, de la ruptura del modelo del reino parcial que estábamos viviendo, hay anuncios por medio de profetas, de parte de Dios. Hay anuncios de que viene un reino nuevo. Viene un reino nuevo porque el problema que hay ahora es la incapacidad de los hombres de obedecer el plan de Dios, de servir a Dios, de seguir a Dios, de amar a Dios. Y en esas promesas se profetiza un nuevo reino. Yo haré un nuevo pacto en mi sangre, un nuevo pacto que va a generar una nueva relación del pueblo con Dios. Y se empieza a anunciar. Y pudimos ver en las profecías cómo ese nuevo modelo de reino que Dios está proponiendo está siendo anunciado. ¿Bien? Entonces luego llegamos a lo que es la aparición del reino presente con el nacimiento de Jesús, ¿no? Tenemos estos 400 años de silencio, tenemos el fin del Antiguo Testamento, 400 años que no ha pasado nada, y luego aparece Cristo, y con él el cumplimiento de esas profecías de que venía un modelo y un nuevo reino. Dios entre los hombres, y es una etapa nueva de la manifestación del reino, y hablamos de esta figura, como Jesús se manifiesta como diciendo, yo soy el rey, y si estoy en medio de ustedes, el reino de los cielos ha venido a ustedes. Y empezamos con este conflicto. Bueno, pero si Cristo es rey, ¿por qué todavía hay pecado? ¿Por qué todavía no vemos la consumación de este rey tomando control y por fin teniendo un reino totalmente establecido donde Dios gobierna? Hablamos un poco de todas estas cosas para tratar de entender que hay un reino que es presente en el sentido de que Cristo ya es el rey coronado, y él gobierna sobre su iglesia, y él gobierna sobre la naturaleza, y él gobierna sobre sus enemigos, pero hay una ventana de tiempo, un periodo en que todavía no hay una consumación final de ese reino. Porque la consumación final de ese reino es con el juicio de todos los rebeldes, de todos los pecadores, el castigo de todos los enemigos, la destrucción de todas las cosas y la renovación de todas las cosas. Es el fin de los tiempos. Entonces, esta ventana de tiempo entre que Jesús viene y con él su reino, y su reino se inaugura, ¿cierto? Y la consumación de los tiempos, ese tiempo que vivimos nosotros, es el reino presente, ¿bien? Y nosotros se nos manda, por medio de los evangelios, se nos manda a anunciar y proclamar el reino de Dios, Él como rey, y aquel día de la consumación de todas las cosas, a llamar a la gente a poner su fe, su confianza en Jesús, porque el día viene donde sus enemigos serán juzgados, serán destruidos, y el reino de los cielos finalmente será completamente consumado, instalado, ¿cierto? Y esta etapa del evangelismo, de predicar las misiones, llamar al arrepentimiento a la gente, porque Dios va a juzgar y el día de su juicio viene. Y vimos en este punto la autoridad que Jesús tiene para hacer eso, hoy. Pero le llamamos el tiempo del ya es rey, pero todavía no. Todavía no ha sometido del todo a sus enemigos, todavía no ha terminado con el pecado. Y vimos que había una derrota parcial del pecado. Vimos que ya las consecuencias del pecado para los hombres, para los que ponen su fe en Jesús, ya no están ahí. Ya yo no pago la culpa de mi pecado, la pagó Cristo, yo soy hecho justo, ¿cierto? Vimos que ya no somos esclavos del pecado en el presente para hacer lo que el pecado quiere. Ya no nos gobierna. Ya tenemos ahora, los que hemos puesto la fe en Jesús, la libertad. Y es un problema porque ahora el pecado es una elección del hombre, ¿cierto? No es
una reacción imposible de evitar, ¿cierto? Ahora estamos en Cristo y ahora el hombre puede pecar, pero puede no pecar, ¿cierto? De alguna manera. Aunque hay toda una lucha y todo un desarrollo que hacer del tema, entendemos que hay una esclavitud del pecado del cual hemos sido libres. Pero finalmente, al final de los tiempos, lo que va a destruir Jesús es la presencia misma del pecado, donde ya no habrá pecado, ya no habrá ninguna insinuación ni mención del pecado, desaparecerá por completo. Y eso tiene finalmente en este reino perfeccionado la parte final, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este último periodo o ventana de tiempo, ¿no? Desde que Jesús viene por segunda vez, viene por su iglesia, viene a hacer su juicio, viene a restaurar todas las cosas, viene a instaurar definitivamente el reino celestial. Ese es el reino que está siendo proclamado y es el reino que Dios ha perfeccionado. Entonces, este es lo que nos ayuda a entender este panorama bíblico que estamos tratando de transitar, ¿no? Poder entender este proceso del reino de Dios y su manifestación, ya no como eventos desconectados, no como etapas desconectadas, sino como parte de un proceso de revelación y de desarrollo del plan redentor de Dios. En este tiempo del reino perfeccionado, Cristo ya gobierna plenamente. Él es el Rey coronado, el Rey adorado, el único digno, y todos sus enemigos sometidos, destruidos. Y esta es la nueva creación. Esta es la nueva criatura que ahora recibe un nuevo cuerpo. Es la resurrección de los muertos. Este cuerpo que leemos nosotros glorificado, que ya no tiene control el pecado sobre él, que ya no tiene estos deseos de la carne con los que se lucha. Es una nueva realidad. Una realidad que no somos capaces de entender, y como se nos enseña con claridad en la Escritura, cosas que ojo no ha visto, ni oído, ha escuchado, ni han subido en corazón de los hombres, son esas cosas que Dios ha preparado para los que le temen allá, en este reino perfeccionado, en este nuevo reino que finalmente será llevado adelante. Y esta es la etapa de lo que anunciamos y esperamos como iglesia, ¿no? Su segunda venida y finalmente esta nueva coronación y el nuevo reino de Dios, ¿no? Y vimos esto en la última clase, entendiendo la escatología, cómo se desarrollan estos eventos, ¿no? Y hablamos que al final lo que tratan de transmitirnos es la idea del Cristo coronado, de su gloria, de su reino y de esa restauración total, ¿no? Es lo que vemos ahí en el libro de Apocalipsis, ¿no? Un libro de ánimo para la iglesia, para esperar confiadamente este día, ¿bien? Siguiente. Entonces, quiero leer este texto porque tiene un par de detalles que me gustaría desarrollar. ¿Cuál es el propósito, en definitiva, de este estudio bíblico que hemos transitado con Roberts? Miren este pasaje, como dice, esto es de Lucas. Y él les dijo, ¿qué discusión? Camino a Maús, para poner contexto, no podía poner todo el texto porque vamos a estar leyendo mucho tiempo. Los discípulos camino a Maús, 3 días después de que Jesús ha sido crucificado, ellos van caminando y se aparece uno que ellos no pueden reconocer, que el texto nos dice es Jesús mismo que va junto a ellos, ¿bien? Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, pregunta Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Es la historia, un resumen de lo que ha pasado con Jesús en todo lo que nosotros hemos conocido su historia. Y miren lo que ellos dicen. Pero nosotros esperábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Nosotros teníamos una expectativa de este Jesús, pero no pasó nada. Nosotros esperábamos que iba a venir nuestro rey David, y ahora mucho más poderoso, y sus ejércitos, y la maldad, y los enemigos de Israel serían destruidos, y reconstruiríamos las murallas, pero ahora tendrían oro, y serían hermosas, y toda la gente vendría a traernos ofrendas, porque seríamos la gran nación de Israel, y no pasó nada. Todas nuestras expectativas se diluyó, se convirtió en nada, nada ocurrió. Pero nosotros esperábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Y miren lo que dice, además de todo esto, este es el tercer día de que estas cosas acontecieron, ¿no? Siguiente, por favor, que siga el texto. Entonces, ellos están en una situación de frustración, de no entender cómo fue posible que nuestro Mesías prometido, todo lo que veíamos, poderoso, dicen ellos, entre el pueblo, poderoso profeta de Dios, poderoso en milagro. Veíamos, esto pintaba para muchas cosas. Y de repente, ¡pum!, se fuma. En un segundo, en una noche, se fumó todo, toda expectativa, toda posibilidad, ¿cierto? Y el texto sigue diciendo, entonces Jesús les dijo,
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús los reta, los reprende. Insensatos, necios. Esta idea de ustedes son rebeldes a lo que ven. Están viendo la realidad y no la quieren aceptar, ¿cierto? No le dice ignorantes o tontos, ¿cierto? Le dice insensatos, los habla de personas que tienen la realidad ante sus ojos y eligen el error a propósito. Básicamente eso es lo que le está diciendo. Los llama necios, ¿cierto? Tardos de corazón para creer. Rebeldes a la confianza en lo que Dios dice, ¿cierto? ¿Y qué es lo que no creen? Todo lo que los profetas han dicho. Ustedes son rebeldes a lo que ya se reveló, le está diciendo. Pero es que nosotros esperábamos algo. Pero ustedes son unos necios rebeldes a lo que Dios ha dicho. No están viendo lo que Dios ha transmitido. Quieren ver sus propias cosas y tratan de que encajen. Y como no encajan, todo se derrumba. Y no están viendo lo que Dios les dijo que vean. Entonces esto es un llamado de atención y por eso me gusta este texto, para que nosotros juguemos en nuestras propias vidas. ¿Bien? Entonces, pregunta le hace Jesús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? ¿Es que no se había anunciado? ¿Nunca leyeron Isaías 53? ¿Nunca leyeron el Salmo 22? ¿Nunca leyeron? Bueno, no sé, son dos textos aislados, ¿cómo lo entendemos? No. Comenzando por Moisés, dice el texto, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lo que hace Jesús es bajarlo al suelo y dice, miren muchachos, vamos a volver. Vamos a Moisés, allá donde Dios se le aparece por primera vez y le habla y le dice y le da la ley. Vamos a revisar qué se decía del Mesías, qué Dios reveló. Saquemos un costado su expectativa. ¿Qué tamaño ustedes pensaban? ¿Qué botas iba a usar? ¿De qué color? Saquemos todo esto, lo tiremos. Vamos a ver qué Dios dijo. Miremos ahí lo que Dios dijo en su palabra, lo que Dios reveló desde Moisés, por los profetas, en toda su escritura. Entonces, comenzando de Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo que referente a él en todas las escrituras. Jesús utilizó toda la escritura, porque todas hablan de él. Él no se quedó, pero ¿qué dijo Mateo? ¿Qué va a decir Pablo? Todavía no ha escrito, estamos al tercer día. Él se fue hasta Moisés. Se fue para atrás, al inicio de todas las cosas, como nación. ¿Qué se dijo de su Mesías? Vamos a ver lo que Dios dijo. Dejemos de ver lo que son sus aspectos, pero nosotros esperábamos. Bueno, no era necesario. Entonces dice, no sean necios, tardos para creer. ¿No era necesario que esto pareciera? ¿Pero no había dicho Dios que este era el camino? Esa es la pregunta que Jesús les hace, ¿bien? Y utiliza toda la escritura para mostrar cuál es el plan de Dios. Entonces esto es un desafío para nosotros como pueblo. Primero, entender que toda escritura está para revelar a Cristo. Porque Jesús se fue hasta allá. Él usó esto para revelar a sus discípulos lo que decían de sí mismo, del plan de Dios. Y segundo, entender que nosotros no tenemos que tapar lo que Dios revela con nuestra expectativa. Tenemos que tener un corazón dócil, enseñable, dispuesto a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Y nuestro problema es que empezamos a completar las ideas. Y un poco el desafío de la clase anterior que hablamos de Apocalipsis era, borremos toda esta idea extraña de querer hacer encajar eventos en las descripciones de Apocalipsis. Porque el día, la hora, nadie sabe, no sabemos, no podemos saber, se nos decidió intencionalmente no revelar. Bien, entonces no tratemos de implantarle eventos al libro de Apocalipsis, sino que tratemos de entender qué Dios quiere decirnos. Dejemos que Él diga lo que tiene que decir. Y si tenemos un corazón sensible, dispuesto, que no seamos como este texto, no insensatos, tardos de corazón para creer, sino que miremos lo que Dios nos ha revelado con confianza. De lo que Dios dice, lo creemos porque Él lo dice. No que yo la entienda, que tiene forma de algo que me parece, no que mi expectativa era otra, sino que miremos con confianza la revelación que lo pone a Cristo como Rey y como Él se presenta. Y todas las Escrituras cumplen este propósito, revelarlo a Él. Ahora tenemos un desafío que este libro nos pone. Yo tengo que poder mirar para atrás, ya vamos a ver esto, y poder ver a Cristo, porque Él hizo eso. Y yo tengo que poder hacer eso, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces, el propósito de este libro va a tener estos tres pilares, ¿cierto? Primero, aprender a reconocer a Cristo en todas las Escrituras. Él hizo eso.
se reveló a sí mismo de todas las Escrituras, todo lo que decían sobre Él. Entonces, que este libro nos ayude a comprender mejor cómo todas las Escrituras contribuyen para entender el plan de Dios de establecer su reino a través de Cristo. Ahora tenemos que poder mirar atrás el texto y entender cómo esto encaja en el plan de Dios. ¿En qué parte está de la historia? Pero ¿qué propósito tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aplica? Porque Dios está haciendo algo, está estableciendo un reino a través de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento mira a la cruz, va a la cruz, llega a la cruz. El Nuevo Testamento se desprende de la cruz y la despliega completamente, todo su propósito, ¿no? Entonces, la idea es esta: aprender a reconocer a Cristo en todas las Escrituras, que podemos entender que no son eventos separados. Y esto es una cosa de estas de las que nos tenemos que despojar. No, que el Antiguo Testamento era para un pueblo, ahora nosotros somos otro pueblo, otro pacto, el Nuevo Testamento es nuestro. No es un pacto, es un pueblo, es un Dios del pueblo, es un plan redentor y es todo nuestro, ¿cierto? Entonces no podemos nosotros mirar el Antiguo Testamento separado de las promesas de Dios para nosotros. Segundo, poder aprender a enseñar a Cristo en todas las Escrituras. Tenemos que poder ver a Cristo en lo que leemos, en cualquier libro, porque todas dan testimonio de Él, apuntan a Él. Desde ahí Jesús sostuvo su ministerio y sus propósitos, ¿bien? Entonces que podamos mostrar a Cristo desde cualquier pasaje, no siempre irnos a los mismos textos. Si queremos compartirle a alguien el Evangelio, estamos haciendo, bueno, es fácil hablar de Juan 3:16, pero pará, vos tenés que poder ver esto en Génesis. Y yo amo ese texto cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, ¿no? Y nosotros vemos cómo empieza Juan, conectándonos con Génesis 1. Juan nos conecta a Jesús con la creación. En el principio era el Verbo. Él nos lleva al principio. ¿Cuándo principio? ¿Cuando nació? Mucho antes. Bueno, los profetas, no, para atrás, para atrás. Cuando no había universo, cuando no había tiempo, cuando no había espacio, cuando Dios se movía en su gloria eterna, Él era. Estaba de ahí, era eternamente antes. Él era el Verbo de Dios. Él era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ves algo hecho? Es porque Cristo vive eternamente, para siempre. Eso es lo que Juan nos hace mirar. ¿Querés ver a Cristo? Ni siquiera Moisés. ¿Pero dónde? Génesis. Para allá. Antes que el tiempo, antes que las galaxias, antes que el espacio, antes que lo que vos quieras pensar, Él era. Y Él era el Verbo de Dios. Y Juan me trae en el Evangelio a mirar antes de las edades a Cristo ahí. ¿De verdad te crees que el Antiguo Testamento se trata de algo distinto que Él? Es sobre Él. Siempre es Él. Entonces ese es el punto de desafío de este libro, que podamos nosotros ahora mirar el Antiguo Testamento y entender que esto de alguna manera revela, refleja, esconde la gloria de Cristo de alguna manera. Apunta a ella. Profetas, historias, ¿cierto? Entonces esto es un nuevo desafío. Y en tercer lugar, aprender a amar a Cristo a través de todas las Escrituras. Porque de Cristo se trata la historia. Entonces que nosotros como un pueblo podamos aprender a amar. Que el poder comprender mejor el plan de Dios en Cristo, esto nos lleve a mayor devoción a nuestro Salvador. Porque podamos ver su gloria revelada en todo el viaje de la humanidad, ¿cierto? Esto nos lleva a una devoción nueva, una devoción profunda. Primero porque entendemos que el plan redentor es la gloria de Cristo, no la gloria del hombre. El hombre es un inmerecedor, receptor de la inmensa gloria de Dios. Es interesante porque a veces discutimos con algunos hermanos la idea de por precio hemos sido comprados, ¿no? Entonces hay algunos que tienen la postura, bueno, nosotros valemos porque si nos compraron es que teníamos precio. El problema es que la Escritura dice que éramos condenados y sin valor. Pero alguien aún así decidió pagar por nosotros y el hecho de que alguien pague nos da valor. Esto es como si nosotros ponemos en venta algo. Yo voy a vender esta silla, ¿cierto? ¿Cuánto vale la silla? 100.000 pesos, ¿cierto? ¿Tiene valor? Sí, y nadie la quiere comprar. Nadie la quiere. Pero sigue valiendo 100.000 pesos, ¿según quién? Si nadie la quiere. ¿Qué hace un vendedor normal? Bueno, 90, 80, 70, 60, no hay ofertas. 50, 40, 30, 20, 10.
Uno, nadie la quiere. Todos tienen sillas, ¿para qué la compraría? Sobran sillas. Nadie quiere pagar nada. Esta es la condición del hombre. Ah, si somos sillas, tenemos valor. Sí, una silla condenada, corrupta, desechada, enviada al infierno. Sin embargo, vino uno, entra por ahí y dice, yo la compro. 1.000.000. Ese es el valor que le dio la silla. Le da valor al que lo paga. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto pagó Cristo por tu vida? Él pagó con la suya. ¿Qué valor tenés? La sangre de Cristo. Y nosotros que éramos sin valor, Él nos dio su vida para redimirnos. ¿Vamos a aprender a amar a Cristo o no? Y cuando nosotros miramos la redención de Dios, su plan, de que Él creó el mundo, porque Él es amor, y ese amor se revela en cómo Él dio su vida para redimir a un pueblo pecador y rebelde. La creación despliega su gloria, y esto no es un montón de ángeles cantando aleluya, hosana. Es Dios amando y redimiendo. Su gloria es su bondad, sus atributos desplegados por completo. Su juicio a sus enemigos, su redención infinita pagada con la sangre de su Hijo para aquellos que le aman, aquellos que Él llamó. Y eso lo podemos ver desde Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis. Esto es ver la gloria de Dios. Esto es aprender a amar a nuestro Dios al abrir nuestra escritura en cualquier lado. Es precioso, es bellísimo. Es poder entender eso, el valor que Él nos ha dado. Siguiente. Entonces, la dimensión histórica de la Biblia. Porque tenemos dos dimensiones para mirar en este libro que se nos proponen, dos formas de mirar este panorama, ¿no? Hay una promesa, hay promesas permanentes y hay cumplimientos que vamos a ver. Hay promesas allá en el Antiguo Testamento, haré de ti una nación grande. Imagínense para Abraham, ¿qué es eso? Mira las estrellas del cielo, contalas si podés, Abraham, en un cielo sin smog de autos ni aviones. Así será tu descendencia. Pero mi esposa es estéril, somos viejos. Hay promesas y hay cumplimiento. Al estudiar las Escrituras, tenemos que hacernos esta pregunta cuando nosotros vayamos al texto del Antiguo Testamento. ¿En dónde estamos según este argumento de la Biblia? ¿En un profeta, en los libros de los Salmos, en el Antiguo Testamento? ¿En qué etapa del reino de Dios estamos? Tenemos que entender dónde nos estamos moviendo en el texto para saber qué Dios está haciendo en esta etapa al leer nuestras Biblias. Y nos ayuda a comprender el plan de Dios. Estamos en la etapa del reino parcial. Hay una revelación de Dios acá. Lo que Él quiere lograr en imágenes, en ideas. Dios está desplegando sus cosas, ¿no? Y si está estudiando el pasaje del Antiguo Testamento, ¿cómo se conecta este pasaje con Cristo? Nosotros hemos visto, por ejemplo, Éxodo, si se acuerdan. Y vimos cómo permanentemente nosotros vemos este llamado de Moisés, ¿cierto? Y su liderazgo, y cómo el pueblo es quitado de la esclavitud, y vemos el paralelismo que nosotros entendemos en Cristo, como ese redentor, ese que viene a rescatarnos, que nos guía a la tierra prometida, aquel que nos saca de la esclavitud, aquel que abre el mar para nosotros, pero aquel que es el sendero para que pasemos. Todo nos muestra a Cristo. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer en las Biblias. Entender cuando estamos leyendo que esto no es una mera historia fría. Es la realidad de la obra redentora de Dios mostrada en esa etapa, ¿cierto? Esto nos ayuda a entender cómo Cristo se puede ver acá, ¿no? Y si estamos estudiando el pasaje del Nuevo Testamento, ¿de qué manera en el Antiguo Testamento se cumple? ¿Qué estamos viendo acá? Como acabamos de leer. ¿Pero no habían dicho esto los profetas? ¿Que era necesario que ocurra? Acá está ocurriendo. Lo vemos cuando Pedro se para en su discurso en Pentecostés, ¿no? Cuando él dice, ¿qué pasa? ¿Están todos borrachos a esta hora? No, es el cumplimiento de lo que el profeta dijo en aquellos días: derramaré mi espíritu sobre toda carne y toda carne profetizará, ¿no? Él está mirando para atrás y está diciendo, acá está. ¿Cuántas veces leemos, esto se dijo para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta? ¿Por qué entró Jesús con mantos y palmas? Con un pueblo que lo iba a crucificar. Porque hay un cumplimiento. ¿Bien? Entonces tenemos que poder ver qué se está cumpliendo, qué está siendo enseñado ahora que era prometido antes. Aquellas promesas y su cumplimiento. ¿Bien? Siguiente. Entonces, en la segunda dimensión es la relacional. ¿Cierto? Poder entender cómo ahora la relación a través del desarrollo del reino va cambiando. Y al estudiar las Escrituras, ¿qué me dicen acerca de Dios? ¿Qué revelan del carácter de Dios? Cuando yo estudio la palabra, ¿qué estoy viendo? Los que tuvieron el primer culto pudieron escuchar cómo Sam nos puso los dos montes. ¿Qué me dice el primer monte?
acerca de Dios? ¿Qué me dice sobre mi relación con Él? ¿Qué me dice sobre qué tan cerca yo estoy de Él? ¿Cómo llego a Él? ¿Cómo se revela esto, no? Y esto es un punto para mí muy importante. El peligro de solo crecer en conocimiento intelectual. Porque esto es una trampa. Y es una trampa que nosotros como iglesia no estamos lejos de caer. Y es una trampa que la juventud no está lejos de caer. De creernos que ser un cristiano, que ser un siervo, que ser más maduro, mejor en la iglesia es más conocimiento académico. Y esto es peligroso, no solo porque se nos enseña que el conocimiento envanece, ¿cierto? Pero el problema es que necesitamos crecer en conocimiento, necesitamos aprender y entender si vamos a ser fieles maestros de la palabra. Pero cuidado con la trampa de esto, el peligro de solo crecer en conocimiento intelectual. Mire cómo dice este texto, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Sí, claro, son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Cuál es el conflicto de esto? Jesús le está diciendo, ustedes se conocen la Biblia de punta a punta. Habla con los fariseos y dice, ustedes que saben todo, lo que dijo tal y lo que dijo el otro, pero ellas dan testimonio de mí y ustedes no vienen a mí. Entonces hay una capacidad que podemos tener de separar la información del texto bíblico, la teología sistemática, las historias bíblicas, de la relación. Hay una relación. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Porque esto se trata de ir a Cristo, no de conocer. Ahora, mientras más conozco, si tengo un corazón enseñable y dócil, más me lleva a Cristo, porque más lo veo a Él, ¿cierto? Más lo veo a Él, más veo mi necesidad, más veo mi pecado, más veo mi condenación, más veo su gracia, más veo su amor, más veo su gloria. Más me agarro de Él, ¿cierto? Pero hay un peligro en que nos volvamos simplemente personas estudiosas y no crezca nuestra relación, nuestro acercarnos a Él, nuestro rendirle gloria a nuestro Salvador. Ese es el desafío. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Mientras más estudies, más deberías ver la gloria de Cristo. Y no quieren venir a mí para que yo los salve. Esa es la idea. Eso le pasó a los fariseos. Sabían todo y no vieron nada. Esto le pasó a los discípulos, pero no decía esto. ¿Qué debía pasar? ¿No vieron nada? No, esperábamos otra cosa. Bueno, deja de esperar cosas que vos inventás y empezá a confiar en lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mira ahí. Entonces este es el desafío que tenemos como pueblo. Y final, una frase que deja el autor en esta dimensión relacional. Según cómo aprendamos acerca de Cristo, tomando en consideración toda la Biblia, así será nuestra determinación para amar, honrar, adorar y obedecer a Dios. Esta es una frase del autor Roberts de este libro. Y creo que es una hermosa conclusión para su historia que hemos estado compartiendo, ¿no? Según cómo aprendamos acerca de Cristo, tomando en consideración toda la Biblia, así será nuestra determinación para amar, honrar, adorar y obedecer a Dios. Que el Señor nos conceda crecer, ahora que hemos hecho esta mirada panorámica de su plan redentor. Acercarnos a la Biblia entendiendo que es un Dios, un Señor de todos, un Salvador de todos los hombres. Una historia de este Jesucristo, Redentor, y Dios redimiendo un pueblo a lo largo de toda la historia de la creación hasta acá, ¿cierto? Y la esperanza segura de todo lo que hemos visto para atrás, de que ese día de su gloria llega, el gran día, el día de su ira sobre sus enemigos, el día del gozo y esperanza de justicia, el día de gozo eterno para su pueblo. Esta es la promesa maravillosa que tenemos en Dios y la esperanza del pueblo de Dios. Y que todo lo transitado nos permite confiar, nos permite descansar. Y nosotros podemos mirar para adelante con confianza, no porque tenemos fuerzas, no porque sabemos lo que vamos a hacer, sino porque sabemos lo que Dios ya ha hecho. Nuestra confianza está en poder ver todo lo que Dios ha hecho a lo largo del camino. Y que ese es el mismo Dios que nos dice, yo sigo adelante. Es el mismo Dios que te promete que si vos has puesto tu fe, tu confianza, tu esperanza en Jesús como Salvador, sos salvo. No, pero tengo dudas, yo no sé, sigo teniendo problemas y tentaciones. Pusiste tu confianza en Jesús, reconociste tu pecado, te arrepentiste de Él, sos salvo. Sos salvo porque Él es fiel. Sos salvo porque Él pagó por tu vida. No porque vos seas bueno. No porque seas el cristiano modelo. No porque seas el cristiano más estudioso. Sino porque confías en aquel que ha prometido esta verdad.
Amén. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, miles de preguntas que podamos contestar. Creo que ha sido un libro desafiante, realmente. Si lo han podido comprar, se pueden tomar el tiempo de volver a revisarlo y leerlo. Y bueno, cualquier cosa se pueden acercar. Sí. Bueno. Em, en cuanto a, por ejemplo, cuando Salomón construye el templo, él hace una oración a Dios sobre, bueno, pidiéndole que el pueblo cuando ore en dirección al templo o pensando en el templo, Dios escuche, y también habla de que muchos de otros pueblos también puedan ver ese templo y ver la gloria de Dios. Y bueno, y Dios está ahí y le responde y le dice que sí, que su gloria iba a estar en ese templo. Pero yo pensaba, mientras leía eso, porque me tocó leerlo esta semana en el plan de lectura, em, si Salomón, por ejemplo, él veía o tenía en cuenta el plan de Dios en ver a un Mesías que iba a venir, o en ese tiempo él no, porque Dios ya lo había dicho, ya había hablado sobre un Salvador, pero como que yo pensaba, no sé si los reyes en ese momento pensaban en eso, o era como confiaban en Dios y tenían fe en Él y obedecían su ley, pero ellos miraban hacia un redentor, o no sé, como que me surge esa duda. Bien. Bueno, interesante, obviamente. Y a esto ayudarnos a entender en qué etapa del plan redentor estamos, nos va a ayudar a entender qué información había disponible para ellos en ese momento, ¿no? En la época, por ejemplo, de los reyes, la influencia de todos los profetas era muy grande. Y obviamente hay un problema con la profecía porque en cierta medida está muy codificada, ¿cierto? O sea, hay información, pero ¿qué significa esa información? ¿Cierto? De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos un pacto que Dios hace con David y que Salomón tiene que haber conocido, ¿no? Esta revelación. No te olvides que en la época de David tenemos la manifestación de los salmos. Gran parte de los salmos preceden a Salomón, ¿cierto? Una gran cantidad de ellos ya Salomón disponía de estos como alabanza a Dios, y hay mucha información redentora ahí, ¿cierto? Entonces, algo de información hay, pero el rey, hay dos cosas que son importantes de entender. Primero, que en ese momento la presencia del Espíritu en las personas era de manera, no era general, era particular, ¿cierto? Y era por periodos de tiempo y era por obra de Dios sobre esas personas. Entonces hay todavía un pueblo que está más sensible a lo que puede tocar que a lo que espiritualmente puede percibir, ¿cierto? Porque todavía el Espíritu no habita dentro de cada creyente como ocurre hoy. Entonces esa diferencia es que ciertas verdades para ellos, por eso tienen tantos conflictos, por ejemplo, cuando se abre el mar. O sea, ellos están viendo tantos milagros de Dios y después llegan a pecar deliberadamente contra Dios, ofenderlo, negarlo. Y vos decís, ¿cómo es posible que esta gente hizo esto? Porque su sensibilidad es completamente distinta, ¿cierto? Entonces, a mí entender que el Espíritu no está morando en ellos, que esto es una promesa futura, hay una incapacidad que ellos tienen, porque el Espíritu es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando un israelita mira, Señor, en un salmo, yo soy justo, mira a mis enemigos que son malos. Bueno, yo simplemente sé que soy parte de un pueblo con una promesa, que Dios es mío, ¿cierto? Y él me dijo a mí, y ya está. Esto es una verdad objetiva para mí. Entonces, no está esa conciencia todavía de pecado que es tan clara por la obra del Espíritu. Entonces, a los reyes les pasa algo parecido. Ellos entienden que tienen un rol, ¿cierto? Sin embargo, David o Salomón eran hombres que tenían una relación fluida con Dios a través de los profetas, a través de Dios se le manifestaba por visiones, ¿cierto? Entonces, ellos tienen una conciencia de la realidad de Dios y de las promesas. Si ellos ya tenían la comprensión de un Cristo crucificado, indudablemente no, porque era algo que el pueblo escatológicamente no podía entender. Sí tenían claridad sobre las promesas de qué sería la gloria de la nación, qué es la gloria del Dios de la nación, ¿cierto? Pero para ellos ver la gloria de Dios la veían en la columna de fuego o de nubes o en el templo, la gloria de Dios que se alzaba sobre el templo o inclusive sobre el propiciatorio, pero el rey no podía entrar al lugar santo, no podía entrar al lugar santísimo. Eso era sacerdotal, ¿cierto? Entonces para ellos todavía la distancia con Dios era distinta, ¿cierto? Y era esta cosa rara, Dios se les aparecía, les daba un mensaje, pero para ellos para hablar con Dios tenían que ir al profeta, ¿cierto?
y ofrecer los sacrificios. Y entonces hay una situación contextual muy rara. Entonces, ¿hay información disponible profética? Sí hay, ¿cierto? ¿Hay anuncios progresivos de lo que Dios va a hacer? Sí hay, pero todavía hay mucha incapacidad de comprender a qué apunta todo esto. Para ellos todavía es más vivencial. Es decir, no están en esa etapa de este reino parcial. Es decir, nosotros somos los que estamos armando el reino ahora. Por eso está el rey, ¿cierto? Que debe ser la imagen de Dios de alguna manera entre el pueblo, y por eso está la idea de conquistar toda la tierra que se nos ha dado. Bueno, hay una idea distorsionada, digamos, una idea temprana para ellos. No, pero ¿fe en qué sentido? Fe sobre el futuro, fe sobre... Porque ellos, no te olvides, su promesa, ¿cuál era? Por ejemplo, para hablar de Salomón. Salomón tiene la promesa que Dios le había dado a Moisés, ¿cierto? De sacarlos, de hacerlos una nación y que iban a habitar ahí, ¿cierto? Entonces, él tiene esa etapa de la promesa donde vienen los jueces, ¿cierto? Para gobernar el pueblo, después viene el periodo de los reyes, y ellos siguen hablando, pensando, su promesa es, esto, seremos la nación de Dios, ¿cierto? Nosotros somos el reino de Dios, ¿bien? Entonces, su promesa está ahí, ¿cierto? Su expectativa está ahí, ¿cierto? En que ellos son el reino de Dios y Dios le pertenece y su Dios es más fuerte que de cualquier nación, pero todavía es limitada su imagen, su visión, pero es real, amparada desde las promesas a Abraham, de las promesas a Moisés, ¿cierto? De la revelación que ellos ya tienen escritural, desde todo el Pentateuco y todos los profetas que han ido escribiendo. Entonces, ellos tienen una esperanza viva de que Dios es suyo, ellos son la nación de Dios, son el reino de Dios, ¿cierto? Es un reino parcial, pero eso es lo que ellos esperan y es lo que viven. Y esa es la confianza para una batalla. Y cuando nos están haciendo, los enemigos nos están destrozando, que venga el arca, ¿cierto? Porque el arca nunca ha sido vencida y le quitan el arca, ¿cierto? Porque obviamente hay una distorsión, pero hay un entendimiento de reino parcial. Somos el reino de Dios. Esa es básicamente la mirada, ¿no? Su expectativa es ahí. Por eso hablamos de que hay un libro muy interesante escatológico sobre cuál era la escatología del pueblo hebreo. Nosotros pensamos en este reino perfeccionado, ¿cierto? Hoy entendemos esto. Pero ellos, ¿cómo miraban este reino? ¿Cuál era su escatología, ¿cierto? Y acá es donde Jesús le dice, bueno, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, o sea, y cuidado de no tropezar con ella. Bendito todo el que no tropiece en ella, bienaventurado el que no tropieza, ¿cierto? Porque, claro, cuando Jesús se manifiesta, el pueblo tropieza, porque la expectativa que van construyendo está desconectada de la revelación. Por eso Jesús rompe de esta forma, ¿cierto? En el texto que leímos en Lucas. ¿No tenía que pasar esto? Hay una distancia entre la que es la idealización del hombre y entender qué es el gobierno de Dios, cuál es el reino que Dios prometía. Porque el pueblo de Israel, primero, ellos tenían una promesa condicional. Si ellos querían ser la nación que gozara de toda la bendición de Dios, que le daba la ley de Moisés, ¿cierto? En Deuteronomio, lo que tenían que hacer era obedecer perfectamente la ley. Eso garantizaba que ellos fueran la nación que gozara con toda la bendición de Dios. El problema es que del momento que la ley les es dada, la rompen. Moisés baja, rompe las tablas, el pueblo estaba pecando deliberadamente. O sea, no empezó ni el primer paso del pueblo y ya estaba en rebeldía contra la ley, ¿cierto? Ya los condenaba completamente la ley. Después lo vemos, por ejemplo, cuando vimos Malaquías, ¿no? Estas ofrendas todas viciadas, dañadas, destruidas. Vemos nosotros los cautiverios babilónicos como los castigos de Dios sobre la nación por su rebeldía. Pero la idea es que la nación fuera un faro al mundo. Ellos debían ser un faro a las naciones. Debían vivir, por ejemplo, tenían el año sabático de perdonar las deudas. Tenían que dejar las cosechas, lo que cayera, para que lo buscara el que venía. Y Jesús les reclama, usted no tiene compasión por la gente, misericordia quiero, no sacrificio, ¿cierto? Vayan y miren lo que significa. Vuelvan para atrás, vayan de nuevo a revisar sus libros y traten de entender qué es lo que estamos pidiendo, ¿cierto? Entonces, el pueblo todavía está tratando de entender una ley a su medida, ¿cierto? De hacer a Dios a su medida, la redención a su medida, y se perdió de entender la escatología, o sea, ¿qué es lo que Dios había prometido? Hacer grande todas las naciones a través de Israel. Entonces, un anuncio de ese Dios, de la gloria de Dios, del pueblo revelarlo en un montón de maneras, ¿cierto? Ahora, el pueblo no pudo porque todavía su mirada está muy terrenal y ellos están ajustando a Dios a su propia expectativa. Entonces, esto lo mantiene lejos. Esa misma pregunta o reflexión la podríamos llevar mucho más atrás a Abraham y preguntar, bueno, ¿en qué confió Abraham? ¿Qué es lo que miraba? Y seguramente Abraham no tenía la idea de Cristo tampoco cuando vino la promesa a Abraham, ¿no?
Entonces, y se nos revela luego en el Nuevo Testamento que él creyó a Dios y le fue contado por justicia y obró en consecuencia, digamos, obró en honrar, amar, adorar y obedecer a Dios en esa pequeña revelación que tenía. Eso lo podríamos llevar a Salomón. Ya tenía más revelación Salomón que lo ayudaba a amar, honrar, obedecer y adorar confiando en Dios. Absolutamente. Tal cual. Exactamente. Gracias, Gas. Bien. Estamos en hora. Bueno, cualquier pregunta que surja, se acerca. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias por este tiempo hermoso que hemos compartido, aprendiendo, haciendo este viaje, Señor, sobre este panorama de la redención, Señor, que nos permitió contemplar tu amor, tu misericordia, tu gracia para con nosotros. Pudimos ver que tú nos has amado desde la eternidad, Señor, y que en Cristo nos has invitado, convidado a ser parte de tu familia, Señor. Queremos alabarte, adorarte a ti, glorificarte, Señor, y rogarte que todo esto que hemos aprendido, Señor, se vuelva, como leíamos, en una oportunidad de amarte más, de conocerte más, de servirte más, de seguirte, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.